la lucha entre la Virgen María y el demonio, que durará hasta el fin. Hace muchos años, Anatol Bohm escribió un libro en el que se designa nuestra época como la era del diablo. Pero allí donde hace su aparición Lucifer, también se presenta María, Nuestra Señora, tiene que reñir las batallas de Dios según el plan divino de salvación. Sabemos por qué. Lucifer, el dios del orgullo, será más gravemente humillado. Si esto sucede a través de la humilde y sencilla mujer, ella es la vencedora de todas las batallas de Dios. Satanás es sutil y se introduce en la imaginación, creando figuras e imágenes de odio o de sensualidad, en el deseo, incitando a todo pecado desde el robo hasta la pereza, en la vida, tratando de apartarnos del camino de la salvación que enseña Jesús. Solo quien no tenga fe, o la tenga floja o débil, o que prefiere no pensar en Satanás porque así puede actuar libremente según sus pasiones, negará la existencia y el poder del demonio. Satán triunfa sobre todo cuando consigue sembrar el error y la mentira, o al menos la duda y la oscuridad, sobre graves cuestiones de las que se ocupa la filosofía y la teología, la existencia y la naturaleza de Dios, del alma humana, de nuestro fin último, de las leyes morales, etc. En el arte de engañar y mentir, de sembrar la confusión y turbación en estas materias, adquirió una habilidad desconcertante, como lo atestiguan, por ejemplo, el número casi infinito de sistemas filosóficos y teológicos que ha suscitado desde hace más de un siglo. Satán es el gran heresiarca. En su antro infernal fueron forjadas con habilidad consumada todas las herejías, desde el gnosticismo hasta el modernismo y el comunismo, en las llamas ardientes de su odio contra Dios, contra la mujer y contra las almas. De este arsenal de mentiras, nuestra época ha tenido la mayor parte. Hemos conocido y conocemos aún herejías que no niegan solo una verdad importante, sino que además tratan de envenenar o secar la verdad en su misma fuente. El modernismo, por vía indirecta, pone en duda toda verdad revelada. El comunismo niega la vida eterna y la existencia del mundo sobrenatural. Las ideologías totalitarias tienen más de una semejanza, entre otras la siguiente, que prueba su procedencia común. Su método consiste en la mentira organizada y sistemática. Su influencia logró producir tal confusión en los espíritus que incluso muchos cristianos, en materia de conciencia, habían perdido las justas normas, ya no tenían la noción neta del mal y del pecado, y creyeron poder justificar en conciencia las peores injusticias y los peores excesos. Para las almas fuertemente perseguidas por el demonio, San Luis María Griñón de Montfort posee una saludable medicina, la verdadera devoción a María. Recomienda en su libro Áureo la entrega total a Jesús por María. Dice el santo que Satanás teme extremadamente a María Santísima. 1. Porque es orgulloso y le duele enormemente que sea derrotado por una sencilla mujer. 2. Porque Dios ha concedido tanto poder a la Virgen María, que los demonios tienen más miedo a un solo suspiro de María en favor de una persona, que a las oraciones de todos los santos, a una sola amenaza suya contra los demonios, más que a todos los tormentos. Y 3. En el cielo, María ha conquistado con su humildad y sumisión a Dios, lo que Satanás perdió por su orgullo, autosuficiencia e independencia. Con su acostumbrada claridad, enseña San Luis María Griñón de Montfort que Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable enemistad que durará y se intensificará hasta el fin, y es entre María, su digna madre, y el diablo, entre los hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y secuaces de Lucifer, de modo que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María, a quien dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esta antigua serpiente y tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a este orgullo impío, que el diablo le teme, no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más que al mismo Dios. Para darnos algún contexto
del punto en que estamos en la historia de la salvación, la hermana Lucía nos dice: la Santísima Virgen no me dijo que nos encontráramos en los últimos tiempos del mundo, pero me lo dio a demostrar por 3 motivos. El primero, porque me dijo que el demonio está librando una batalla decisiva contra la Virgen, y una batalla decisiva es una batalla final, en donde se va a saber de qué partido es la derrota. Así que ahora, o somos de Dios o somos del demonio, no hay término medio. Estamos, pues, en el más grave enfrentamiento del reino de Dios. La lucha que ante nosotros está es la lucha entre Dios y Satán. Conocemos de sobra el cínico juego que hoy se utiliza con palabras tales como paz y libertad, los intentos de oscurecerlo todo y las maniobras de alucinación, de siembra de conceptos y de sofismas, de medias verdades y de mentiras. Este es el grandioso juego del diablo, del enredador, del literalmente traducido calumniador, que cree ahora llegada su hora. Y precisamente esta hora es en el plan salvífico de Dios, la hora de María. Es desde este trasfondo, desde donde hemos de ver la devoción mariana de nuestros días. San Luis María Griñón de Montfort pisa fuerte, acude a la Biblia, le deleita la descripción de las promesas divinas después del pecado de origen, que ocasiona la ruina de Adán y sus descendientes. El triunfo de Satanás no será absoluto, ya que Dios anuncia a nuestro primer Padre: pondré enemistades entre la mujer y la serpiente. María, principalmente en estos últimos tiempos, ha de ser terrible al demonio y sus secuaces, como un ejército en el orden de batalla. Porque sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, y menos que nunca, para hacer perder las almas, redoblará cada día sus esfuerzos y sus acometidas, suscitará en breve nuestra persecución, y tendrá terribles emboscadas a los siervos fieles y verdaderos hijos de María, a quienes le cuesta vencer mucho más que a los otros. De estas últimas y crueles persecuciones del demonio, que irán en aumento de día en día hasta que llegue el reinado del Anticristo, debe principalmente entenderse aquella primera y célebre predicción y maldición de Dios, lanzada contra la serpiente en el paraíso terrenal, que juzgamos oportuno explicar para gloria de María, salvación de sus hijos y confusión del demonio. Pongo enemistad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza, y tú le morderás a ella en el calcañar. Génesis 3:15. Dios no solo ha creado una enemistad, sino enemistades, y no solo entre María y el demonio, sino entre la descendencia de la Santísima Virgen y la del diablo. Es decir, que Dios ha levantado enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de su madre y los hijos y esclavos del demonio. Por eso no se aman mutuamente, ni tienen correspondencia interior unos con otros. Los hijos de Belial, los esclavos de Satanás, los amigos del mundo, pues estos distintos nombres significan una misma cosa, han perseguido incesantemente hasta aquí, y perseguirán todavía más que nunca aquellos y aquellas que pertenezcan a la Santísima Virgen, así como en otro tiempo Caín persiguió a su hermano Abel y Esaú a su hermano Jacob, que son figuras de los predestinados. Satanás ha desencadenado el más terrible ataque en su furia contra los testigos de Jesús y quienes guardan los mandamientos de Dios. Luego fue el mismo Dios quien eligió a María para que se constituyera en la vengadora de la ruina de la humanidad.